En esta hora les voy a invitar a abrir sus Biblias en el nombre del Señor Jesús. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Se titula este tema, Las pequeñas cosas importan. Para Dios, las pequeñas cosas importan. Capítulo 5, versículo 7 dice su palabra en el nombre del Señor Jesús. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Su palabra dice a los Gálatas que ellos corrían bien y se les pregunta que quién les había estorbado para no obedecer a la verdad. Ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Luego dice que esta persuasión no procede de aquel que os llama. Luego dice un poco de levadura leuda toda la masa. Solamente basta que con un poco de levadura para que se leude toda la masa. Vamos a ir ¿y a qué se refiere? ¿Qué es la levadura en la Biblia? ¿A qué se refiere? Vamos a ir 1 Corintios capítulo 5. Primera carta, capítulo 5, versículo 6. Amén. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La iglesia en Corinto estaba captada, estaba envanecida. Y el apóstol Pablo les dice que si no sabían que con un poco de levadura se leudaba toda la masa. Y sucede, no se necesita mucho, solo con un poco de levadura se puede leudar toda la masa. Luego dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Luego en el versículo 8 nos dice que esa levadura es la malicia y la maldad. Basta con un poco de malicia, con un poco de maldad, para que se leude toda la masa. Entonces se nos invita a que celebremos una fiesta. Esta fiesta es en el Señor y que lo hagamos como panes sin levadura. Eso significa sin hipocresía, sin malicia, sin maldad, antes con sinceridad y de verdad. Solo basta con un poco. Es suficiente con un poco para que se leude toda la masa. La levadura vemos que aquí representa a la malicia y a la maldad, a la hipocresía. Eso representa la levadura en la palabra del Señor, y su palabra nos dice que basta con un poco para que haga efecto y se leude toda la masa. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 5, dice su palabra. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.
Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor les dice con advertencia, miren, tengan cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de su doctrina, en la cual había en ellos mucha hipocresía. No había sinceridad en ellos, había hipocresía. Y por eso el Señor les dice que se guarden de esa levadura. Ellos creyeron, ellos pensaron que el Señor se refería a la levadura del pan porque se les había olvidado traer pan. Pero el Señor les dice, ¿aún no entienden? Aquella ocasión cuando el Señor alimentó a los 5,000 hombres, en aquella ocasión que el Señor alimentó a los 4,000, y les pregunta, ¿cuántas de estas recogiste? Y les dice, no entienden que se refería al pecado o a la hipocresía, a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Al final entendieron. Y es lo que el Señor nos enseña, que las pequeñas cosas importan. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Así sucede cuando nosotros permitimos el pecado en nuestra vida, basta solo con un poco para que leude, para que eche a perder nuestras vidas. Podemos pensar, pues, ¿qué de malo tiene esto tan pequeño? Pero su palabra nos dice que las pequeñas cosas que nos parezcan insignificantes, que nos parezcan que no tienen importancia, en su palabra importan. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Así nosotros permitimos un poco. Basta que quizás alguien diga la primera mentira para cubrir esa mentira, pues ya vienen muchas más. ¿Por qué? Porque las pequeñas cosas importan en la palabra de Dios. Cantares capítulo 2 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Tu palabra, en sentido de metáfora, nos dice, cazadnos las zorras pequeñas. Son pequeñitas, pero ¿qué hacen estas zorras pequeñas? Dice que echan a perder las viñas. ¿Por qué? Porque nuestras viñas están en cierne, están floreciendo. Y así sucede cuando nosotros permitimos el pecado y permitimos cosas pequeñas, como una pequeña amargura, como un pequeño resentimiento. Y podemos pensar, pues, ¿qué de malo tiene ese pequeño resentimiento? ¿Qué de malo tiene ese pequeño enojo, que me enoje con mi hermano? ¿Qué de malo tiene que no lo quiera perdonar? Pero su palabra dice que las pequeñas cosas pueden echar a perder nuestras vidas. Eso se refiere a esta escritura. Dice, cazadnos las zorras pequeñas, esas pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están floreciendo. Sabemos que después de esa flor, pues viene el fruto.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Vemos cómo en su palabra las pequeñas cosas importan y esas pequeñas cosas traen grandes consecuencias. De tal manera que si se permiten esas pequeñas zorras, se echan a perder, pueden echar a perder una grande viña. De tal manera que no va a florecer y no va a haber fruto en esa viña. Asimismo, un poco de levadura leuda la masa. Y por eso el Señor dijo que a sus discípulos guárdense de la levadura de los fariseos. Esa doctrina que ellos tenían, que estaba llena de hipocresía y de mandamientos de hombres. Y vemos que dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es importante dar a conocer, testificar del Señor las almas con nuestros labios, pero más importante es dar a conocer, testificar del Señor con nuestros hechos. ¿Por qué? Porque dice ahí así una pequeña locura, algo tan pequeño, dice al que es estimado como sabio y honorable. Un testimonio, quizás un testimonio que había guardado había guardado durante tantos años, una pequeña locura que permitió el pecado en su vida, pues echa a perder su vida, su testimonio. Es aún más importante que testificar con nuestros labios, es más importante aún testificar con nuestros hechos, con nuestra vida. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Vamos a ver la parábola de los talentos. 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y otro 2 y otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel sobre poco, has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, y ganado otros 2 talentos sobre ellos. Tu señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías
haber dado mi dinero a los banqueros, al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor dice que da conforme a su capacidad, y esa es la verdad. No todos tenemos la misma capacidad en el cuerpo de Cristo. En la iglesia del Señor no todos tenemos la misma capacidad. Incluso su palabra nos habla de débiles en la fe. Y aquí vemos que a uno dice se le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Pero vemos que el que se le dio 5 talentos ganó otros 5. Y el Señor le dice, buen siervo y fiel sobre poco. Ahí es donde vemos que las pequeñas cosas o lo poco importa para el Señor. Cuando somos fieles en lo poco, las pequeñas cosas, en los detalles, y somos fieles, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice, entra en el gozo de tu Señor. Le entregaron 5 talentos, ganó otros 5. A los que se le entregaron 2, ganó otros 2, cada uno conforme a su capacidad. Y también al que ganó 2 se le dijo lo mismo, bien buen siervo, fiel sobre poco, porque para Dios aún lo poco importa, es importante en nuestras vidas y lo poco puede tener consecuencia para condenación o puede ser para salvación. Aquí vemos que fueron fieles en lo poco y eso fue un resultado para bendición o para salvación. Y por eso el Señor le dice, entra en el gozo de tu Señor. Dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegó el que se le entregó un talento, conforme a su capacidad. Dice que tuvo miedo, que porque su Señor era pues severo, era duro, que ciega donde no sembró, que recoge donde no esparció, lo cual tuvo miedo y fue y escondió tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros. El Señor, vemos aquí que el Señor no le exigía que multiplicara o que duplicara su talento como los otros. Simple y sencillamente que llevara su talento con los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor no le exigía que duplicara o que multiplicara su talento, solamente que hiciera algo o que lo pusiera a trabajar. ¿Por qué? Porque al principio nos dice que no todos tenemos la misma capacidad. Quizás alguno quisiera ser como el apóstol Pedro, que en su primer mensaje ganó miles de almas, pero no todos tenemos esa misma capacidad. Quizás alguien quisiera pues llevar la palabra del Señor en diferentes lugares o estados o naciones, pero no todos tenemos la misma capacidad. Y por esta misma razón vemos aquí que ese siervo, su problema fue que simple y sencillamente no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Si hubiera tan solo, dice, llevado el talento con los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Con eso hubiera sido suficiente para que el Señor, su Señor, lo aprobara y le dijera, como le dijo a los otros,
Buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué? Porque para Dios, aunque no hubiera multiplicado su talento, si solamente hubiera obtenido ganancias, que eran los intereses, con eso hubiera alcanzado a ser aprobado. Y si le hubiera dicho, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pero su problema fue que era un siervo inútil, como dice el 30. Al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ir a Mateo mismo, pero el capítulo 10. Mateo es capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el 40. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Algo tan pequeño como recibir a un justo en nuestras casas. Algo tan pequeño como ofrecerle un vaso de agua fría a un siervo del Señor. Con eso, dice su palabra, que no perderá su recompensa. ¿Por qué? Porque para Dios las cosas pequeñas, aún las cosas pequeñas, importan. Tienen recompensa. Vamos a ir a Hebreos. El recibir un justo en nuestras casas, un siervo del Señor, el poder darle un vaso de agua fría, solamente dice, de cierto os digo, que no se quedará sin recompensa. Porque para Dios aún las pequeñas cosas importan, para bien o para mal, para bendición o para castigo. Dice Hebreos 13, versículo 1 y 2. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Alguien se le puede hacer cosa pues insignificante, que quizás pues no es importante o que no tiene valor, el que alguien pueda hospedar a algún hermano, que pues ese trabajo quizás pues no tiene valor o no es importante, pero su palabra nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ir. Tercera de Juan, capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5. O solamente el versículo 5 porque no tiene capítulos. Dice así su palabra. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien
en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Como mencionaba, quizás pues no todos o la mayoría no tengamos esa capacidad de pues llevar su palabra en diferentes lugares, diferentes quizás estados, pueblos, pero su palabra nos enseña que también podemos contribuir de esta manera. Y es lo que el apóstol Juan le está diciendo: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Está hablando de que está sirviendo y que lo está haciendo fielmente y que está sirviendo a los hermanos, aquellos que eran desconocidos, aquellos que llevaban la palabra del Señor por diferentes lugares, que llegaban ahí y Él los recibía, les servía. Y dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Podemos servir. Como hemos leído, no todos tenemos la misma capacidad, pero sí todos podemos servir. Aquí vemos cómo este hermano que se llamaba Gallo, su hospitalidad, el servir a los hermanos que pues llevaban la palabra a diferentes lugares, los hospedaba, los servía, les apoyaba para que continuaran su camino. Y el apóstol Juan reconoce, le dice que fielmente se conduce. Es un trabajo fiel, un servicio fiel a los hermanos, especialmente dice a los desconocidos. Para alguien quizás se le puede hacer algo pequeño o algo que pues quizás no tiene mucho valor, que no es importante, pero su palabra nos habla que es un trabajo fiel, que servir a los hermanos, que hospedar a los hermanos, y aún aquellos que pues su trabajo es predicar la palabra en diferentes lugares, el poder apoyarles, no solamente hospedándolos, sino también para que puedan continuar, cooperar, para que puedan continuar y seguir predicando la verdad en diferentes lugares. Es un trabajo que en su palabra nos dice que es un trabajo fiel. El servir a los santos, el hospedarles. Y se nos dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Y podemos meditar qué tan cerca o qué tan importante es hospedar a un hijo de Dios como hospedar un ángel. La importancia de hospedar a un hijo de Dios o de cooperar, como dice ahí, con la verdad. Las pequeñas cosas o los pequeños detalles importan en el Señor. Para bien o para mal, importan. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir a 1 Corintios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer capítulo 12 de 1 Corintios, desde el versículo 11. Bueno, vamos a leer desde el 7. 12:7. Dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría
y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente. Los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El versículo 11 nos dice que, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Como leímos en Mateo 25, que a cada uno se le da conforme a su capacidad. Así como un cuerpo tiene muchos miembros, así nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como dice el versículo 14, el 15 dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. En ninguna manera a cada uno se nos da conforme a nuestra capacidad. Ahí vemos cómo nos habla de apóstoles, nos habla de profetas, nos habla de maestros, nos habla de hacer milagros, nos habla de sanidades, nos habla de ayudar. Aún el ayudar, que alguien quizás se le pueda hacer algo pequeño o indigno, el que lo pongan a ayudar, a limpiar, a servir, a hospedar. Tal vez alguien diga, pues, se me hace algo pues indigno, un trabajo muy pequeño para mí, yo quiero un trabajo más importante, como pues llevar la palabra, como mencionaba, a diferentes naciones. Pero la palabra nos dice que a cada uno se nos da conforme a nuestra capacidad. Por eso se nos habla de los que administran, de los que tienen don de lenguas, de los que sirven, de los que ayudan. Y pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? En ninguna manera. No todos,
Pero si todos somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno, el Señor nos dio como Él hizo, conforme a nuestra capacidad. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 11. Gloria al Señor Jesús. Eclesiastés 11, versículo 1 dice: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7, a 1, a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayera, allí quedará. El que al viento observa no sembrará. El que mira a las nubes no segará. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? ¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno, lo otro es igualmente bueno. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice el 11:1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Dice, reparte a 7, a 1, a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Siempre el Señor nos manda el servir, el dar, el ayudar. No importa qué tan pequeño, insignificante parezca o que sea el trabajo que hacemos, pero para Dios es importante. Como hemos leído, aún el dar un vaso de agua o el hospedar, dice que no nos quedaremos sin recompensa. Dice el 5, desde el 4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Si alguien pues ve el viento o ve las nubes, pues ni va a llover. ¿Para qué siembro? ¿Para qué aro, trabajo la tierra? Y pues se queda mirando y al final pues no siembra y no ciega. Así puede suceder en lo espiritual. Pues ¿para qué voy a compartir un folleto? ¿Para qué voy a dar testimonio del Señor si pues la gente no cree? Pero su palabra nos dice que no miremos al viento, porque el que lo mira, el que observa no sembrará, el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla. Nuestro trabajo es sembrar, regar, y al final de cuentas, como dice su palabra, que no es nada el que siembra ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Por eso se nos dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es el mejor, si esto o aquello, o si lo uno, lo otro es igualmente bueno. Nosotros podemos sembrar, podemos regar, pero Dios es el que da el crecimiento. Nosotros podemos ver un corazón endurecido y creer, pues, ¿qué caso tiene que le demos testimonio de la palabra del Señor? Pero nosotros ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nosotros no sabemos en dónde el Señor va a dar el crecimiento, porque ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por eso se nos dice que pues no dejemos reposar nuestra mano. Quizás no tengamos la capacidad de llevar un estudio a una alma, un estudio completo de la palabra de Dios a una alma, pero sí podemos compartirle un folleto y darle testimonio
de nuestras vidas a esa alma. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma capacidad. Esto no significa que vayamos a ser conformistas, significa que pues debemos de esforzarnos conforme a nuestra capacidad y no desanimarnos por el trabajo que tengamos, aunque sea solamente limpiar, el servir, porque ciertamente el Señor dijo que no nos quedaremos sin recompensa. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos. ¿Qué fue lo que sucedió con aquel que recibió un talento? Pues no hizo nada. Ese fue su problema, por eso fue reprobado, por eso se le llamó siervo inútil, porque simple y sencillamente no hizo nada. Y su palabra nos dice que no nos cansemos pues de hacer, nos habla de hacer, no de quedarnos sin hacer nada, nos habla de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, eso habla de nuestra capacidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que si le damos un vaso de agua a los de la familia de la fe, si los hospedamos, no nos quedaremos sin recompensa. Aunque nosotros no seamos de aquellos que llevemos la palabra en diferentes naciones o pueblos o lugares, podemos aún contribuir, ya sea hospedando, ya sea aportando, para que continúen con su obra, compartiendo el mensaje de la verdad por diferentes lugares. Eso hacía el hermano Gallo, y dice que su trabajo fue llamado fielmente, dice, fielmente te conduces, como servía a los santos, un ejemplo de cómo servir. Vamos a terminar en Hebreos capítulo 6. Alguien puede decir, pues es que a mí solamente me ponen a limpiar mesas, a barrer, a servir de esa manera, pero delante de Dios aún esos pequeños trabajos que pueden parecer insignificantes son de grande importancia para el Señor. 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, aún las cosas pequeñas que hagamos tienen recompensa, como hemos visto en su palabra. El problema es cuando no hacemos nada, ahí está el problema, pero cuando nos esforzamos conforme a nuestra capacidad, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, hablando del pasado, pero también dice el que habéis mostrado hacia su nombre y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Se refiere a lo que hemos hecho en el pasado, pero también se refiere que perseveremos, que continuemos sirviendo, que no nos cansemos, porque muchas de las veces sucede que dice, pues yo ya me cansé, yo ya no voy a hospedar a ningún hermano, yo ya, pues me han ofendido, me han tratado mal y pues yo me cansé, ya no sirvo. Por eso su palabra nos dice, sirviendo, habiendo servido en el pasado a los santos y sirviéndoles aún en el presente, perseverando,
al servir a los santos. La palabra nos dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.